Bueno, vamos a comenzar esta, esta sesión con una lectura, porque el día de hoy vamos a ver tipos de lectura. Bueno, así lo denomina el título o es el tecnicismo que se le da, aunque a mí me gustaría llamarlo más niveles de lectura, porque basado en ello nos vamos a ir pues dando cuenta de qué tanto estamos entendiendo o aprovechando la lectura. ¿Ok? Entonces voy a comenzar con esta pequeña lectura. Les pido que vayan siguiendo con su dispositivo, vayan siguiendo la lectura, porque vamos a ir viendo cómo vamos a aplicar esto, ¿vale? Bueno, entonces, la lectura es muy fácil, es muy sencilla, es de un libro que me gusta mucho, que se llama La culpa es de la vaca. Me gusta porque tiene pues bastantes historias que son fáciles de entender, que son rápidas y además que nos dejan una lección muy buena. Listo. Dice la lectura, los globos negros. En cierta ocasión, el famoso predicador y líder norteamericano Martin Luther King se encontraba a punto de dar una de sus célebres conferencias acerca de los derechos humanos. Rápidamente notó que una pequeña niña negra se encontraba al frente de su auditorio. Un poco sorprendido, preguntó a uno de sus ayudantes al respecto, y este le dijo que la niña había sido la primera en llegar al lugar. Al terminar su discurso, como parte de la ceremonia, se soltaron globos de diferentes colores al cielo que la pequeña no dejaba de admirar. Entonces el predicador se acercó a ella y la levantó en sus brazos. La pequeña lo miró fijamente y le preguntó, ¿los globos negros también volarán hacia el cielo? Martin la miró dulcemente y le contestó, los globos no vuelan al cielo por el color que tengan, sino por lo que llevan dentro. ¿Ok? Esta es la lectura que vamos a utilizar ahorita como primer ejemplo. Después vamos a hacer otra lectura para otros ejemplos. Vamos a identificar. Bien, básicamente les recuerdo que ustedes necesitan tener sus apuntes, necesitan estar tomando capturas de pantalla y vamos a ir aprendiendo poco a poco con respecto a lo que vamos a ir viendo de los tipos de lectura. Entonces, el primer aspecto que quiero mencionarles es que muchas veces nosotros solamente leemos por leer y muchas veces no tenemos esa capacidad de poder reflexionar o poder analizar porque la lectura pues se nos hace tediosa o a lo mejor hasta no nos gusta y esto no es siempre su culpa porque muchas veces inclusive como profesores hemos hecho que lleguen a odiar la lectura o que no les guste cuando la lectura es no solamente algo hermoso, sino es algo que a ustedes les va a ayudar mucho en su vida diaria. Pero bueno, el hecho de que a lo mejor no sea su culpa no quiere decir que no sea su responsabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos entender que la lectura es esencial para nuestra vida. Cualquiera que sea la situación en tu vida, cualquiera que sea el motivo o a lo que te quieras dedicar, la lectura va a ser muy importante. Entonces hay que aprender a leer bien, hay que aprender a hacerlo de una forma divertida si se puede. Bien, vamos a ver tres tipos de lectura. El primer tipo de lectura es la lectura estructural o analítica. La lectura estructural o analítica va a ser el primer nivel en el cual nosotros vamos a estar implementando todo este aspecto estructural. Bien, siempre que vamos a ver esta lectura vamos a identificar tres aspectos. Voy a esperar a que pase el señor de los tamales. Siempre llega en mi clase, qué oportuno es. Ok, bien. Eh, esta lectura estructural o analítica va a tener tres aspectos. El primero es que vamos a identificar los personajes. El segundo es que vamos a identificar una estructura y el tercero es que vamos a identificar el problema.
¿Ok? En este caso, en la lectura que acabamos de hacer, pues los personajes esenciales eran dos, que era Martin Luther King, que por cierto fue un personaje real, fue un personaje que fue un ideal para luchar contra la segmentación en algún punto en el que Estados Unidos era aún más el problema del racismo. Pero bueno, ese es un poquito de contexto. Y la niña, que tiene también parte en esta historia. Claro, hay otros personajes como su ayudante, no sé, las personas del público, etcétera, que inherentemente no las mencionan, pero se supone que están ahí. Entonces, son los personajes. La estructura, generalmente vamos a tener una estructura dada un inicio, un desarrollo y un final. Ese va a ser generalmente el desarrollo de nuestra estructura cuando es en situaciones de textos narrativos, por ejemplo. Pero también va a haber otras estructuras en algún otro tipo de texto, pero esto es como lo más básico que vamos a estar viendo ahorita. ¿Sale? Y bueno, número 2, ¿queda claro hasta ahí el primer tipo de lectura monitor? Sí, profe. Perfecto. Número 2, la lectura interpretativa o sintética. Esta lectura o este siguiente nivel, además de haber identificado los personajes, el problema y la estructura, también vamos a poder tener la capacidad de explicar lo que pasó en la historia y vamos a tener la capacidad de poder rescatar frases o palabras importantes. Si yo no entiendo lo que leí, muy difícilmente voy a poder explicarlo correctamente. Y si yo no encuentro tal vez una palabra o frase importante, probablemente no se me va a quedar la esencia de esa lectura. Entonces, si tú me pides, vamos a explicar, bueno, trata de una persona que va a dar un discurso, Martin Luther King va a dar un discurso, entonces encuentra una niña y empieza a explicar, entonces quiere decir que si le entendiste. Una frase importante, creo que la frase más importante es cuando le dice a la niña, los globos no vuelan por su color, sino por lo que tienen dentro. Ujú. Entonces, podemos dar por entendido que este segundo nivel está comprendido. Ujú. Y vamos con el tercer y último nivel, pero quiero saber si se entendió este segundo nivel, monitor. Sí, profe. Perfecto. Vamos con el último nivel, que es el de la lectura crítica o evaluativa. Ujú. Este último nivel tiene que ver con el ya conocer los personajes, la estructura, dominar el contenido de la lectura y por ello puedo dar una reflexión o dar mi opinión, siempre y cuando conozca la lectura. Yo no puedo, o más bien sí puedo dar una reflexión o una opinión acerca de una lectura que no leí o que no entiendo, pero no va a ser correcto y no va a ser lo ideal. Por ejemplo, si doy mi opinión o mi reflexión en un público que a lo mejor sí leyó la lectura o sí estuvo atento a este detalle, pues voy a quedar bastante mal. Ujú. Entonces, esos son los tres aspectos que vamos a ver en esta situación. Bueno, vamos a hacer un ejercicio para poder aplicar esto, pero antes vamos a detener la grabación.